Buenas noches, muy buenas noches para todos los que nos siguen en este subprograma anunciando los principios del reino. Una noche más que Dios nos ha regalado ya en el mes de junio. Estamos en el tope ya. Cuando den 30 de junio ya se acabó la cima, de ahí para abajo que vamos. Así que aprovechemos bien el tiempo, que los días son malos, pero hay victoria en Cristo. Amén. Su hermano pastor Santiago García con su programa anunciando los principios del reino. Hoy, esta noche, una noche más que Dios nos ha bendecido y en el cual le traemos un tema interesantísimo, medio triste, medio melancólico, pero de enseñanza. Toda la palabra de Dios es apta para instruir. La palabra de Dios nos instruye. Lo que se escribió, dice el apóstol Pedro, anteriormente se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que nuestros antiguos cayeron, los que cayeron, y copiemos de los que sí tuvieron victoria, de los que sí hicieron grandes hazañas como David, Abraham, Moisés, Daniel, Samuel, pues copiemos de ellos. Para eso se escribió. Por eso es que hay que leer la Biblia, hay que tener contacto con la palabra de Dios. Amén. Recuerde, su hermano pastor Santiago García, recuerde que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y obviamente por YouTube. Estamos aquí, usted puede escuchar este programa cuando usted quiera. Si no lo puede escuchar en vivo, pues lo va a escuchar grabado, pero escúchelo. Y recuerde algo muy interesante, y es que debe suscribirse al canal y debe compartirlo, compártalo por diferentes redes sociales, porque algo Dios tiene para usted. Una palabra es suficiente para cambiar el destino de una persona. Imagínese usted, nosotros que duramos aproximadamente 30 minutos, 30 y algo de minutos, hablando lo que Dios pone en nuestros corazones, lo que entendemos Dios ha puesto en nuestros corazones. Por tanto, algo de Dios debe pegársele. Y recuerde que el que es de Dios, lo de Dios oye. Amén. Así que en esta noche el tema medio melancólico, como le dije, es triste final. Y está basado en la historia de un rey que lamentablemente comenzó bien, pero terminó mal. Algo que no debemos hacer. Oiga bien, comenzó muy bien, pero terminó mal, muy mal. Amén. La base bíblica se encuentra en 2 de Crónicas 16, 7, 10 y 12. No quiero leer muchos versículos, pero quiero leer estos tres. 2 de Crónicas 16, 7, 10 y 12. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Adonai tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Versículo 10. Entonces se enojó Asa, oiga bien, se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel, lo metió preso, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. No le gustó al rey. Parece a un tiempo que yo estoy viviendo. Dice también el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Oiga bien, aparte de que metió preso al vidente que lo aconsejó, que le dio una palabra que no le gustó, ahora dice que a los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Adonai, sino a los médicos. En su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Es malo ir a los médicos? No, pero hay que conocer el contexto de la historia. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Creador. Dios bueno, Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son verdad y son vida. Tus palabras nos enseñan, nos instruyen. Te pedimos que ellas, a través de tu Espíritu Santo, sean usadas, Dios, para que podamos edificar, para que podamos consolar, para que podamos instruir a tu pueblo, para que podamos adorar tu nombre, engrandecer tu nombre, ponerte, exaltarte, ponerte en el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te pedimos que todo esto sea hecho en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén, amén. Entramos de lleno en materia. Entramos de lleno porque el tiempo es corto. A veces creemos que tenemos mucho tiempo y no es así. El tiempo es muy corto. Amén. Es común en los predios cristianos, siempre se ha usado, muy común, siempre se ha usado la siguiente expresión: este camino no es para el que comienza, sino para el que termina. Yo no sé si para usted es común escuchar esto, pero yo recuerdo que desde mi infancia en el Evangelio siempre nos decían esto: este camino no es para el que comienza, sino para el que termina. Pero resulta que hay un problema. Esto tiene una gran verdad. No es comenzar, sino terminar. Pero, de alguna manera hay que comenzar. O sea, que no, yo arreglaría la expresión. Yo diría que no es solo para el que comienza, sino para el que comienza y termina. Porque no hay manera de terminar sin haber comenzado. No existe la forma de tú llegar al final sin haber pasado por el principio. Entonces, la expresión está bien, pero yo creo que es mejor decir: este camino no es solamente para el que comienza, sino para el que comienza y el que termina. Amén. Es por esto el tema, triste final. Esta historia trata sobre el rey Asa de Judá. Recuerda que el reino de Judá era el reino del sur dividido y que el reino del norte estaba compuesto por Samaria y las 10 tribus restantes que no eran Judá y Benjamín. El reino de Judá era el reino compuesto por estas 2 tribus, se le llamaba reino del norte, con capital Jerusalén. Estaba el templo, estaban los grandes reyes de Israel, como fue Roboán, hijo de Salomón, de mano de quien fue dividido el reino, aunque el pecado lo cometió el papá. También estuvieron en ese reino Josías, el niño de 8 años, Ezequías, Asa, y entre otros grandes reyes. Del lado del norte, lamentablemente, no hubo un rey bueno, todos fueron malos, por eso fueron desterrados. Bien, este rey comenzó muy bien, como vamos a ver. Esto es una realidad. Es cierto que cuando la batalla recia, muchos de los que se han comenzado se devuelven. Por eso la expresión no es de los que comienzan, sino de los que terminan. Es cierto, muchos comienzan muy eufóricos, muy contentos el caminar del Evangelio. Pero cuando arrecia la batalla, son muchos los que se tiran del barco, son muchos los que se apean de la guagua, porque ven que el camino no es fácil. Gloria a Dios. Por eso la expresión no es solamente comenzar, sino comenzar y terminar. Es por esto que vemos que en las iglesias hacemos grandes campañas, milagros. Esa noche hay cántico, hay adoración, hay liberación, hay conversión, se convierte en 10, 20, 30, pero al cabo de los meses solo encontramos en las iglesias 1, 2 o 3, pero por ese 1, 2 o 3 valió la pena la inversión. Por ese 1, 2 o 3, Dios permitió que se invirtieran los recursos humanos, económicos, espirituales necesarios para que quizás tú seas uno de ese 1, 2 o 3 que se convirtió en una gran campaña. Dios permitió porque sabía que tú ibas a creer, porque sabía que valía la pena la inversión, porque tú ibas a creer. Así que no te sientas mal, no te sientas mal. Es normal, es muy normal que comience en 100 y termine en 3, termine en 4, termine en 5, en los cursos, en el trabajo, en diferentes tareas de la vida. Comenzamos muchos, terminamos pocos. Amén. Pero lo importante es comenzar y terminar. En el caso de esta noche, hablaremos sobre el rey, un rey que Dios levantó llamado Asa, el cual hizo reformas grandiosas en su reinado. Hizo grandes trabajos, grandes reformas. Vamos a verlo, vamos a ver los detalles. Este hombre fue levantado por Dios e hizo grandes cosas. Este rey, luego de la muerte de su padre, que se llamaba Ahías, y del deterioro espiritual que sufrió la nación por muchos años, este hombre quitó los altares en los lugares altos de adoración a dioses e incitó al pueblo a adorar a Dios. Podemos ver en 2 de Crónicas 14, 2 al 5, narra esta historia.
Voy a leerle un versículo porque es muy larga la historia, pero les voy a dar la cita. Segunda de Crónicas 14, 2 al 5, dice que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, de Adonai su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos que quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera que otros dioses habían instaurado, y mandó a Judá a que buscase a Adonai su Dios, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Oiga bien, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Restableció el culto de adoración a Dios. Quitó las imágenes, quitó el culto de adoración a las imágenes de acera. Y hizo una gran reforma espiritual. Hay reformas que son físicas, como la que hizo Nehemías y Esdras, aunque también hubo una parte espiritual, pero sobre todo la parte física de la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo. Pero la reforma espiritual trae consigo la reforma física, porque cuando tú eres reformado espiritualmente, Dios te motiva a hacer la parte física. Recuerde que la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Por otro lado, cuando un gran enemigo se llamaba Sera el etíope, lo quiso enfrentar con más de 1 millón de soldados en ese tiempo. O sea, este hombre, Sera el etíope, acorraló a Asa, gloria a Dios, con más de 1 millón de soldados, cuando él quizás llegaba a 100,000, 200,000. ¿Cómo sale? El pleito no salía. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre clamó a Dios, gloria a Dios. Y esta historia la podemos ver en 2 de Crónicas 14, 9 al 15. No la vamos a leer, pero usted la nota, 14, 9 al 15 de 2 de Crónicas. Usted la tiene anotadita y se va a dar cuenta cómo este hombre clamó a Dios cuando se vio acorralado. Este hombre, y fue lo más inteligente, porque imagínese usted que usted tenga que enfrentarse a 5 hombres, 5 contra usted, al menos que usted sea Sansón, al menos que usted sea Jefté, al menos que usted sea David, y aún así el pleito está difícil. No eran 200,000 David, no eran 200,000 Sansón, no eran 200,000 Jefté, eran hombres de guerra, pero aquellos también eran hombres de guerra. Que por cada hombre que usted tenía, ellos tenían 5. Usted no tenía posibilidad de ganar. Puede ser que uno gane a los 5, pero los otros iban a perder. Entonces, en este aprieto se vio este hombre. ¿Y qué hizo este hombre cuando se vio en aprieto? Lo que todo hombre de Dios debe hacer: clamar a su Dios, clamar a su Creador, quien le había prometido que iba a estar con él siempre. Amén. Eso hizo Asa. Eso hizo, y Dios le dio la victoria. 1 millón de hombres fueron derrotados. 1 millón fueron derrotados de manos de Asa y su rey y su ejército, pero no por el ejército de Asa, sino por el ejército celestial, porque Dios le dio la victoria. Amén. Dios le dio la victoria de una manera milagrosa. Léalo para que usted vea. Todo esto este hombre lo vivió. Este hombre vio a Dios actuar en momentos de crisis, en momentos de decadencia espiritual. Tuvo reforma. En momentos en que se vio acorralado, Dios lo apoyó. Fue tan grande la reforma que hizo este hombre, este gran rey, que su propia madre tenía una imagen de acera, y este hombre la destruyó. Él no tuvo compasión que sea su madre. Él no mató a la madre, pero sí destruyó la imagen de acera. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 15, 16. Es un versículo, lo podemos leer. 2 de Crónicas 15, 16 dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. A su propia madre, o sea, la imagen que su propia madre había creado. Él no le importó. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama a una reforma espiritual, no importa madre, no importa padre. Todo lo que tú tienes que hacer es lo que Dios ha determinado que tú tienes que hacer. Este hombre fue un hombre que hizo grandes reformas en el reino de Judá, que venía de una decadencia espiritual,
porque los reyes que lo habían antecedido se habían corrompido, habían construido todo esto que él está destruyendo, lo habían construido, habían abandonado el culto a Dios. El templo estaba prácticamente abandonado, no había adoración. Y este hombre, Dios lo utilizó para hacer grandes reformas en el pueblo. Es por esto el tema, triste final. Porque este hombre comenzó bien, se vio muy bien. Todo lo que hizo fue correcto, pero hubo problemas. Hubo problemas. ¿Qué pasó en este hombre? No sabemos. Pero como muchas veces pasa en la vida, los hombres, si no lo hacemos a la entrada, lo hacemos a la salida, porque somos seres humanos. A veces nos preguntamos, ¿y cómo es que Salomón, luego de haber tenido experiencias tan maravillosas con Dios, luego de haberlo invitado a que lo que él le pida dárselo y darle la sabiduría que ningún hombre en la tierra tenía, cómo Salomón se desvió? Porque sencillamente somos hombres. Porque sencillamente cuando perdemos de vista el norte que se llama Dios, el diablo está al doblar de la esquina. El diablo está al acecho. El diablo es real, que el Señor lo reprenda. Él es real, Él está al acecho. Él no necesita que tú le abras una puerta, una compuerta, una ventana. Él necesita que tú le abras una pequeña endija, una pequeña brecha para entrar. Y Salomón le abrió le abrió una ventana, porque comenzó a tomar mujeres que Dios en su palabra había prohibido que se juntasen. Creo que hablamos de un tema, mala compañía, sobre un rey que tomó, gloria a Dios, el hijo de Josafat, tomó la mujer hija de Acab y Jezabel. ¿Y qué hizo este hombre cuando tomó el reino? Él sencillamente mató a todos sus hermanos, sus hermanas, todos los mató. ¿Por qué? Porque se juntó con mala compañía, tuvo una mala influencia. Entonces Dios le había dicho a Salomón y al pueblo, a todo judío, todo israelita, estaba prohibido casarse con un gentil, con una gentil. ¿Y qué hizo Salomón? Sencillamente tomó mujeres de todos los reinos. De todos los reinos tomó una mujer. Las hijas de los reyes de cada reino alrededor las tomó. Se casó con ellas al punto que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Se desvió. Porque nosotros los seres humanos, cuando perdemos el norte, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando dejamos de escuchar los ancianos que Dios tiene para aconsejarnos, cuando dejamos de escuchar el consejo de los mayores, perdemos el norte. Perdemos el norte. Es por esto que hay que hacer reformas en nuestras vidas. De veces en cuando hay que apartarse, hay que alejarse, hay que permitir que Dios hable a nuestros oídos, y Dios lo puede hacer a través hasta de un niño. Es por esto que no podemos llegar al punto de no escuchar el consejo. Gloria a Dios. Vamos a ver, ya lo leímos, que a este hombre Dios le mandó un consejo bajo ciertas circunstancias. Amén. Vimos toda la reforma que este hombre hizo, vimos los grandes cambios que este hombre hizo, espirituales, físicos, la grande guerra que libró. 1 millón de soldados etíopes fueron derrotados en manos de este hombre. ¿Por qué? Porque clamó a Dios en tiempos de crisis, como tú y yo estamos en tiempos de crisis, y debemos clamar a nuestro Dios. Amén. Debemos clamar a nuestro Dios en tiempos de crisis. Eso es la enseñanza que Asa nos deja. Pero vamos a ver algo que no debemos imitar del rey Asa. Vamos a ver el triste final que él tuvo. Amén. En el año 36 de su reinado pasó algo en el corazón de Asa que hizo olvidar todo lo que Dios había hecho por él. En 2 de Crónicas 16, 2 al 3, hermano Melvin me va a ayudar con eso. 2 de Crónicas 16, 2 al 3. Dice así: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Le voy a edificar. ¿Qué pasó? Recuerden que le he hablado que este era el rey de Judá. Rey de Judá, reino del sur, reino pequeño, porque eran 2 tribus.
el rey Baasa de Israel, el reino del norte, sus propios hermanos, lo amenaza, lo acorrala. Y según la historia que no leímos, pero que está narrada en 2 de Crónicas 16, era un ejército de aproximadamente 100 y pico, 200,000 personas que rodearon la ciudad. ¿Y qué pasó con Asa? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Asa? Dice ahí donde leímos, en 2 y 3, que este hombre, este rey, mandó a tomar los tesoros de plata y oro del templo y enviárselo a Ben-Hadad, rey de Asiria, para que éste lo apoye, porque Baasa, rey de Israel, lo había invadido. O sea, Baasa era el rey de Israel y Ben-Hadad era el rey de Asiria. Él le pidió alianza y que rompa con Baasa para que lo apoye a él, para él combatirlo, porque lo tenía sitiado, así como Acera, como lo tenía el etíope rodeado con 1,000,000 de soldados. Ahora Baasa tiene al rey de Judá, Asa, rodeado. ¿Y qué pasó? Se le olvidó que Dios le había dado la victoria. Se le olvidó que Dios enfrentó a 1,000,000 de soldados y los derrotó y le dio la victoria. A él se le olvidó eso. En el año 36 de su reinado, la Biblia no especifica en qué año de reinado fue que el etíope lo acorraló, pero sí dice que en el año 36 de su reinado, Ben-Hadad, gloria a Dios, lo acorrala y él pide ayuda al rey de Asiria. ¿Qué pasó en este rey? ¿Qué pasó en la mente? ¿Qué pasó en el corazón? El Alzheimer es una enfermedad que no podemos decir que sea de esta época. Es posible que sea de antaño y nosotros y la ciencia lo haya descubierto en este tiempo. Es posible que ahora haya sufrido de Alzheimer, es posible, o de amnesia, qué sé yo, porque a veces nos pasa, y lo hemos visto, que nos olvidamos de la capacidad de respuesta de Dios. Nos olvidamos que el Dios que le servimos es el mismo Dios que cruzó al pueblo por el Mar Rojo, es el mismo Dios que secó el río Jordán, es el mismo Dios que apedreó a los enemigos del pueblo cuando Josué estaba entregando las tierras. Es el mismo Dios que destruyó el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Es el mismito Dios. Es el mismo Dios que preservó a Israel, una nación pequeña de 25,000 kilómetros cuadrados, y la ha preservado a través de la historia, porque Dios dijo que ese era su pueblo, porque Dios tenía planes con su pueblo como todavía los tiene. Amén. Se nos olvida que ese Dios, que es el Dios de Israel, es el Dios nuestro. Eso le pasó a Asa. Y que ese Dios que le dio la victoria contra 1,000,000 de soldados, también le puede dar la victoria contra 150,000, 200,000 soldados, por mejor armados que estén. Es el mismo Dios, pero se le olvidó a Asa. Se le olvidó. Yo no voy a criticar el hecho de que se le haya olvidado, porque quizás a mí me pase, Dios nos libre de mal, quizás a los que nos están escuchando nos pase. Es posible, pero procuremos conocer al Dios, creerle al Dios que nos dio la victoria con un ejército grande, con un ejército pequeño, que no tiene que ver el tamaño del ejército, porque Él es todopoderoso, Él es magnificente, Él es superbo, Él es todo lo puede. Para Él no hay ejército grande ni pequeño. Para Él lo que hay son sencillamente victorias sobre cualquier ejército. Pero se le olvidó a Asa y clamó a Ben-Hadad. Y como es normal, a Dios no le gusta esto. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Te tengo noticia, Dios aborrece la idolatría porque, siendo Él un Dios tan grande, el Dios que todo lo puede, a veces nos aferramos a una imagen que es creada por el mismo hombre, y Dios se siente indignado porque nosotros lo estamos comparando con cualquier disparate que el tiempo lo va a destruir cuando Él es eterno. Cualquiera se sentiría ofendido cuando nos comparan con algo, alguien que nosotros entendemos que es menor que nosotros.
Imagínate tú, Dios. Imagínate tú la grandeza de Dios siendo comparada por una televisión, por una imagen pintada por un pintor, por lo que tú quieras, materia, lo que sea. Dios se siente indignado. De igual manera, cuando nosotros menospreciamos a Dios y lo ponemos a un lado y creemos con nuestras acciones, y así lo predicamos con nuestras acciones, que Él no es capaz de hacer X o Y cosa, cuando a través de la historia nos demostró que sí fue capaz de hacerlo y que Él no se ha mudado de lugar, lo puede hacer, Dios se siente indignado. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. En este año Baasa, rey de Israel, reino del norte, subió contra él y amuralló la entrada y salida de Judá para que no saliese ni entrase nadie. Y el rey Asa se sintió amenazado. Cualquiera diría que un hombre que ha visto a Dios obrar contra un ejército de más de 1 millón de soldados, obviamente va a creer que Dios le puede dar la victoria contra un ejército mucho más pequeño. Pero si Dios me dio la victoria contra Goliat, obviamente me va a dar la victoria contra ¿quién? Contra cualquier otro que se levante contra mí. Eso es lógico pensarlo. Eso es normal pensarlo. ¿Por qué? Porque si Dios derrotó al grande, también va a derrotar al pequeño. Y acabamos de decir que para Dios no hay ejército grande ni pequeño. Para Dios lo que hay son victorias. Dios no mide tamaño de nadie, porque Él es todopoderoso. Y si Él todo lo puede, pues entonces me puede dar la victoria contra Goliat, contra cualquier guerrero, cualquiera, por más entrenamiento que tenga. Pero no fue así. Este hombre se olvidó de que Dios existía y mandó sacar, como dijimos, los tesoros de plata y oro que había en el templo del Dios viviente para pedir ayuda al rey de Asiria, Ben-Hadad. Creo que dije Baasa y es Ben-Hadad. El rey de Asiria era Ben-Hadad. Para pedirle ayuda, ven ayúdame, porque el rey de Israel, sus propios hermanos, Baasa me tiene acorralado, no deja entrar ni salir a nadie de la ciudad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se te olvidó lo que Dios ha hecho en ti? ¿Cómo es posible que se me olvidó lo que Dios ha hecho en mí? Que Dios me sanó de un cáncer, del SIDA, que Dios me sanó de esto, de aquello. Ahora tengo una gripecita y me estoy volviendo loco porque esta gripecita no se me quita. Y el Dios que te quitó el SIDA, el Dios que te quitó el cáncer, no te puede sanar de una gripe. Es el mismo Dios. Clama a Él. Clama a Él. Se le olvidó a Asa. Como también se nos puede olvidar a nosotros. No vamos a entrar en la crítica despectiva de que no, yo no hago eso. No escupa para arriba, porque tú también puedes caer en lo mismo. Porque somos seres humanos. Le pasó a Salomón, le pasó a Asa, le puede pasar a cualquiera le puede pasar. Sencillamente estamos narrando la historia para que la conozcas, para que trates de que no pase por lo mismo que el rey Asa, que Salomón pasó, no criticándolo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y donde ellos pisaron, nosotros también podemos pisar. Amén. Luego de que el plan se le dio y él creyó que se la estaba comiendo, Dios mandó al profeta Hanani, que fue donde leímos. Dios mandó al profeta para decirle que si se le olvidó que él había hecho lo que Dios había hecho con él contra el reino de los etíopes. Es normal. Se te olvidó que el Dios que te libró de los etíopes es el mismo Dios. Dios le manda a Hanani y le reclama. Vamos a poner esta escritura, mi hermano. 16, 7 al 9. Vamos a leerla. Segunda de Crónicas, estamos en la misma historia. Segunda de Crónicas 16, 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Adonai tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo. ¿Por qué no te apoyaste en el Señor? Y por tanto, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Adonai contemplan toda la tierra para mostrar que su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él,
locamente has hecho en esto? Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Eso me gustaba de los profetas de antes. Muchas veces los profetas de ahora nada más profetizan cosas buenas. Y si son buenas, perfecto, pero ¿y las malas? Y la palabra de corrección, como esta palabra que Hanani le trae a rey Asa. Y como nos pasa cuando estamos en el poder, cuando estamos en la pompa, creemos que podemos hacer lo que querramos y caemos en el gran error de castigar al hombre de Dios. Tú te puedes meter con quien sea, pero contra un hombre que Dios usa, contra un hombre que Dios envía a darte una palabra, ten mucho cuidado. Si estás en el poder, recuerda que el poder es temporal, el poder es traicionero, porque tú estás hoy en la silla, pero mañana puedes estar fuera de ella. Recuérdate de eso. El poder te nubla, el poder nubla la mente. Y eso pasó con el rey Asa. Ante estas palabras, el rey se enojó y mandó a apresar al profeta. Y luego de esto maltrató a muchos del pueblo. Lo metió en la cárcel al profeta. Pero el profeta que te dio la palabra cuando tú clamaste a Dios y te dijo que te iba a ir bien por cuanto te has apoyado en el Dios de Israel, ese no lo metiste preso porque te dio palabra bonita. Ciertamente habías actuado correctamente, pero ahora que has actuado mal, ahora que metiste la pata, te traen la palabra de corrección y ahora no te gusta y lo metes preso. Porque estás en el poder. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque tú eres el pastor, porque tú eres el apóstol, porque tú eres el profeta, porque tú eres esto. A ti no se te puede dar una palabra de corrección. Pues mira que Dios te va a mandar una palabra de corrección con el profeta correcto, que no le tenga miedo a la cárcel que tú lo vayas a meter. Y eso pasó con Asa. Dios mandó a Hanani y aunque lo metió preso, le dio la palabra. Peor aún, en el año 39 de su reinado, peor aún, no ha terminado lo peor de este hombre. Lamentable, por eso el tema triste final. En el año 39 este hombre enfermó de los pies. ¿Cuál enfermedad? No sé. Y en el lugar de buscar a Dios, buscó a los médicos y murió. 16:12, mi hermano Melvin, 16:12, segunda de Crónicas. Usted dirá, pero él buscó a los médicos. Ir a los médicos no es malo. En este tiempo, ir a los médicos es normal. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Adonai, sino a los médicos. Esa palabra tiene mucho significado. Dice, no buscó a Dios, sino a los médicos. Te tengo noticia. Los médicos del entonces, la medicina del entonces era una mezcla como de más o menos algo así, como algo oscuro, como de brujería. Era una mezcla de espiritismo mezclado con cosas naturales. La medicina del entonces no era medicina de ahora. Por eso narra que él no, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Esa medicina que habla ahí no es una medicina sana. No era gente graduada en una universidad porque no la habían. Era una mezcla de espiritismo, era una mezcla de superstición que había ahí. Una mezcla de espiritual con el mundo de las tinieblas. Y él, en vez de buscar al Dios que le dio la victoria contra el etíope, buscó a los brujos. Eso es el contexto. Por eso yo te digo hoy día la pregunta, ¿ir al médico es malo? No, no es malo. Pero busca de Dios primero. Ahora nunca vayas a los brujos, porque el Dios del cielo es mayor que cualquier brujo. Y si tú has nacido de Dios, ¿cómo tú vas a ir a un brujo? Si tú has conocido al Dios de la Biblia, ¿cómo tú vas a ir a un brujo? ¿Cómo vas a consultar a un hechicero? ¿Cómo vas a consultar a un adivino? ¿Cómo vas a consultar a una gente que lo que tiene son unos brebajes, unas oraciones y una cosa rara? Clama a tu Dios, que Él está vivo. Él no se ha mudado, Él no está muerto, ni morirá. Gloria a Dios. Qué triste final. Qué triste final para este hombre que conoció la mano de Dios, que vio a Dios obrando. Qué triste final. Qué triste, qué lamentable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podía él buscar la ayuda médica? Claro, pero si era una medicina sana, no brujería. Por otro lado, ¿por qué maltratar al hombre de Dios cuando le dio la palabra de corrección por sus pecados cometidos? ¿Por qué? Porque yo soy el rey, porque yo soy el apóstol, porque yo soy el superintendente de escuela dominical o del concilio. Porque tú eres grande, porque tú estás en el poder, tú no puedes recibir una palabra de corrección. Pues mira que sí, y Dios te la va a mandar. Dios te la va a mandar y te recomiendo que no hagas como el rey Asa para que no tengas un triste final como la tuvo él. Gloria a Dios.
Es lamentable. Es lamentable porque no sabemos qué pasó en la mente de este hombre. ¿Qué pasó en su mente? Se nubló, sufrió de Alzheimer, se le metió el diablo. No sabemos. Pero sí sabemos que su mente se nubló. Fue nublado por el poder quizás. Fue nublado por la vanagloria. ¿Quién sabe cuántas cosas? No le estamos criticando a él, pero sí sus acciones. No podemos permitir que el diablo nuble nuestra mente. No podemos permitir que el diablo haga creernos a nosotros la película de que nosotros somos, de que nosotros sí podemos. No te creas la película, porque cuando te suban allá arriba, te van a quitar la plataforma y te vas a caer y te vas a despedazar. Porque el enemigo eso es lo que hace, te hace creer la película. Te pone un colchón debajo. Cuando te quita el colchón que tú caes, te despedazas. ¿Por qué? Porque él sabe que el único que tiene poder es Dios. Que el único que sube y que te puede bajar es Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué triste final. Qué triste final. Debemos tener mucho cuidado. Porque esto también nos puede pasar a nosotros. Por eso no criticamos de manera expectiva a Asa. No. Sencillamente criticamos sus acciones. Y te lo traemos para que aprendamos que aunque tú puedas subir, aunque Dios te dé poder, aunque Dios te dé gloria, recuerda que la gloria, el poder, la sempiternidad, la eternidad es de Él. Le pertenece a Él. Te lo dio por un tiempo, te lo puso a administrar por un pequeñito tiempo. Porque todos los reyes que han venido a esta tierra se han ido. Uno de una manera, otros de otra. El rey Asa terminó muy triste. Muy triste final, muy triste final. No imitemos las acciones finales del rey Asa. Imitemos sus primeras. Imitemos la reforma. Imitemos su clamor a Dios cuando necesitó de Dios. Pero no imitemos el final. ¿Qué pasó con este rey? No sabemos. Pero no imitemos su final. Yo espero haberte bendecido. Yo espero haberte edificado. Yo espero que estas palabras te hayan servido de algo. Y recuerda que toda gloria y toda honra, toda sempiternidad, eternidad es de Dios. Poder es de Dios. Él nos los presta por un tiempo. Después de ahí nos los puede quitar en cualquier momento. Sobre todo cuando nosotros nos creemos que somos nosotros. Te bendigo grandemente y te doy gracias por haber estado con nosotros. Comparte este programa, compártete el programa y suscríbete al canal Expansión del Reino para que otros sean edificados. Recuerda que estamos los miércoles y nos vemos el próximo miércoles. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.